¿Alguna vez te has parado a pensar que existe un libro antiguo, lleno de misterios y revelaciones, prácticamente olvidado por la mayoría? Estoy hablando del libro de Enoc. En él llama la atención algo extraordinario, la palabra elegidos aparece exactamente 9 veces, siempre ligada al juicio, la separación y la salvación. Esto nos lleva a una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿eres parte de este grupo? Enoc no era un hombre común y corriente. Las Escrituras dicen que caminó con Dios y fue llevado sin gustar la muerte. Vivió en una época tan corrupta que el propio Creador decidió empezar todo de nuevo con el diluvio. Pero antes de eso, Enoc reveló visiones del fin de los tiempos, y estas visiones tienen mucho que ver con los elegidos. El detalle es que, al analizar estas 9 menciones, notamos algo inquietante: los elegidos son pocos, y no se definen por la religión, sino por la actitud, la obediencia y una vida de separación. Enoc vio lo que le sucedería a ellos, y también a cualquiera que no fuera parte de este grupo. Lo que vamos a explorar aquí no es sobre el miedo, sino sobre la conciencia. Se trata de entender lo que viene y posicionarse de la manera correcta. Cada uno de estos 9 pasajes contiene una verdad profunda para hoy. Y si has llegado hasta aquí, muy probablemente no sea por casualidad. Antes de continuar, tómate un momento para seguir este contenido y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna revelación importante que esté por llegar. Mi nombre es George y estoy aquí para ayudarte a ver más allá de lo obvio. La bendición de los elegidos comienza en el primer verso del libro de Enoc. Bendice a los elegidos y a los justos, dejando claro que su mensaje no era para todos. Era para un grupo específico, marcado como los elegidos. Estas no son solo personas buenas o religiosas, sino aquellos que han sido apartados para algo mucho más grande. Esta distinción ya muestra que no todos caminan con Dios de la misma manera. Algunos viven en el mundo, pero otros están llamados a vivir de otra manera. La bendición existe, pero está dirigida. Esto significa que Dios tiene especial atención a los elegidos, incluso en medio del caos. Lo más interesante es que esta primera mención aparece antes de cualquier descripción de juicio o destrucción. Esto prueba que los elegidos no se definen por el miedo, sino por su posición espiritual. Son aquellos que caminan con Dios, incluso cuando el mundo va en dirección contraria. Viven a contracorriente, por convicción, no por conveniencia. Esta primera referencia también revela que hay una revelación especial para este grupo. Enoc les habla directamente. Ellos son quienes recibirán instrucción, visión y consuelo en tiempos difíciles. Pero esa bendición conlleva una responsabilidad: estar a la altura del llamamiento. No basta con ser mencionado, hay que responder. Enoc no desperdicia palabras con los curiosos. Les habla a los que ya han sido despertados. Si este mensaje le llegó, puede que no sea una coincidencia. Tal vez sea Dios recordándote quién eres realmente. La bendición ha sido liberada, pero esto es solo el comienzo. Los elegidos tendrán un viaje diferente, un destino completamente alejado del resto del mundo. Unos versos después de la bendición, Enoc trae una revelación que lo cambia todo. Con los justos hará la paz. Protegerá a los elegidos. Esta es la segunda vez que se menciona a los elegidos, y ahora el escenario es más grave, porque lo que viene después es destrucción, juicio y justicia aplicados a la tierra. El punto crucial aquí es la separación. Enoc muestra que el juicio es real e inevitable, pero hay un grupo que se salvará. Dios no protegerá a todos, solo a los elegidos. Esto es profundo. Significa que no todo el que dice creer o considerarse de Dios estará bajo esta protección en el día del juicio. La referencia es clara: habrá paz para los justos y protección para los elegidos, pero destrucción para los pecadores y los malvados. El problema es que, a los ojos humanos, todo puede parecer igual. Entre los que serán destruidos, puede haber personas buenas, religiosas o morales. Pero Dios ve más allá. Él sabe quiénes son los suyos. Y es con ellos con quienes Él hace una alianza. Esta revelación es inquietante porque hace añicos una falsa seguridad. Muchos viven pensando que, por asistir a una iglesia o seguir tradiciones, ya son salvos. Pero Enoc muestra otra realidad:
la protección será selectiva. Quien no esté entre los elegidos sentirá el peso de la justicia divina. Si entiendes esto, ya no podrás vivir de todos modos. Los elegidos tienen una mentalidad diferente. No están aquí solo para sobrevivir, sino para mantenerse firmes, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. La promesa de protección es real, pero no automática. Es para los que viven apartados, consagrados y vigilantes, porque el día llega. En la tercera mención de los elegidos, Enoc anuncia una herencia eterna, con los justos será su morada, y con los elegidos, su herencia. Esto habla de un destino que va más allá de esta vida. Mientras muchos buscan recompensas terrenales, los elegidos miran hacia algo más grande, vivir con Dios y recibir lo reservado desde el principio. Esta herencia no es un premio cualquiera. Es algo destinado a hijos legítimos. Enoc muestra que los elegidos no solo se salvan del juicio, sino que también morarán con Dios y recibirán su herencia eterna. Esto incluye compañerismo, autoridad y posesión espiritual de lo que Él ha preparado para la nueva era venidera. Esta visión rompe con el apego al mundo actual. Los elegidos viven con la mirada puesta en lo que está por venir. No se pierden en luchas por el estatus, la riqueza o el reconocimiento temporal. Saben que lo que tienen aquí es temporal y que hay un hogar eterno prometido por Dios, accesible solo a los justos y elegidos. Al mismo tiempo, esta promesa es también una advertencia. Si hay herencia, hay exclusión. No todos heredarán. No todos vivirán con Dios. El juicio separa. La herencia confirma a quien realmente le pertenece. Y la forma en que vivimos hoy revela si somos niños preparados para recibir lo que nos ha sido reservado. Por eso esta tercera mención es tan importante. Nos obliga a pensar en el final, en lo que realmente esperamos. Vivir para este mundo es fácil. Pero vivir como elegido requiere visión, firmeza y dedicación. Si sientes que no encajas en los estándares de este mundo, tal vez sea porque Dios te ha llamado a una herencia que el mundo no puede ofrecer. ¿Quiénes son? Y esta seguridad no proviene de ellos mismos, sino de la certeza de quienes los llamaron. No confían en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de aquel que los eligió. Esta firmeza es el resultado de toda una vida de decisiones alineadas con la voluntad de Dios. El texto no dice que los elegidos sobrevivirán a la presencia divina, sino que permanecerán en ella. Hay una profunda diferencia. Sobrevivir sugiere resistencia, un esfuerzo desesperado por no sucumbir. Quedarse, sin embargo, habla de naturalidad, de alguien que ya pertenece a ese lugar. Los elegidos no están ahí por casualidad, ni por mérito propio, sino porque estaban preparados para ello. Cada elección, cada renuncia, cada momento de obediencia los moldeó para ese momento. Y lo que es más impresionante es el contraste. Mientras los malvados se esconden, se avergüenzan y tratan de huir de la luz, los elegidos no tienen nada de qué avergonzarse. No necesitan justificarse porque sus vidas ya han sido aprobadas. No hay máscaras, no hay pretensiones. La presencia de Dios no les asusta, porque ya vivieron en ella. La santidad no era una carga, sino una forma de vida. Esta imagen nos desafía. ¿Cuántas veces nos escondemos de Dios? ¿Cuántas veces intentamos disfrazar nuestros defectos, nuestros miedos, nuestras dudas? Pero los elegidos no tienen ese peso. Viven en transparencia, porque saben que Dios ya los conoce completamente. Y, sin embargo, los ama. Esta es la libertad que solo experimentan los elegidos, la libertad de ser quienes son, sin máscaras, sin miedo. Y aquí está la pregunta que no se puede ignorar, ¿eres fuerte? No en tus propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios te apoya. Porque la constancia de los elegidos no es un regalo mágico, sino el resultado de un camino. Es la suma de todas las veces que eligieron obedecer, incluso cuando fue difícil. Es confianza construida día tras día, decisión tras decisión. El libro de Enoc no nos deja ninguna duda, llegará el día del juicio. Y en ese momento, no habrá lugar para arrepentimientos tardíos. No habrá segundas oportunidades. Lo que estés construyendo hoy determinará dónde estarás ese día. Si sientes que todavía hay áreas en tu vida que necesitan alinearse con Dios, no esperes.
El tiempo de gracia no es eterno. La firmeza de los elegidos no se puede improvisar. Pero hay una promesa para quienes elijan vivir de esta manera. No solo la promesa de permanecer firmes ante el trono, sino de experimentar ya, hoy, la paz que proviene de esta certeza. Los elegidos no viven ansiosos por el futuro, porque ya viven en él. No temen el juicio, porque ya han sido justificados. No se esconden de Dios, porque ya han sido aceptados. Y si aún no formas parte de este grupo, debes saber que la puerta sigue abierta. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. No busca a los fuertes, sino a los que se rinden. La firmeza de los elegidos comienza con un simple sí a Él. Un sí que se renueva cada día, en cada elección, en cada renuncia. Porque al final no serán las multitudes las que se mantendrán firmes, sino aquellos que eligieron vivir para aquel que los llamó. Y esta elección no se hace en el último momento, sino ahora. Hoy. Ahora mismo. No encajaba en los estándares religiosos de la época. Su mensaje fue demasiado directo, demasiado desafiante, demasiado urgente. Mientras muchos preferían una fe domesticada, Enoc habló de un Dios que juzga, que separa, que exige decisión. Y eso me molestó. Pero la verdad no se desvanece con el tiempo. Las palabras de Enoc no fueron olvidadas porque no podían ignorarse. Resuenan en las Escrituras, en los profetas, en las enseñanzas de Jesús. Cuando el Señor habla de los últimos días, de la separación entre justos y malvados, de la recompensa de los fieles, está confirmando lo que Enoc ya había visto. La diferencia es que, mientras muchos hoy buscan una fe cómoda, Enoc no ofreció consuelo barato. Mostró la cruda realidad: hay un Dios santo, hay un juicio venidero y hay que tomar una decisión. Y esta elección no es teórica. No se trata de estar de acuerdo con doctrinas o repetir eslóganes. Es una decisión que está probada en la práctica. Los elegidos de Enoc no fueron los que simplemente escucharon, sino los que actuaron. No se dejaron llevar por las corrientes del mundo, no se doblegaron ante las presiones, no negociaron su fe. Entendieron que la vida cristiana no es un hobby, sino una vocación. Y esta vocación lo exige todo. Por eso las visiones de Enoc son tan relevantes hoy. Vivimos en una era de relativismo, donde la verdad es tratada como opinión y la santidad como algo obsoleto. Pero Enoc no nos deja la opción de ser tibios. Nos plantea la pregunta: ¿de qué lado estás? No hay término medio. O vives para Dios o vives para el mundo. O te preparas para la eternidad o te pierdes en las ilusiones del presente. Y aquí está la buena noticia: Dios no espera que seas perfecto. Él espera que seas fiel. Los elegidos de Enoc no eran superhéroes espirituales. Eran personas comunes y corrientes que optaron por mantenerse firmes, incluso cuando todo a su alrededor intentaba hundirlos. Cayeron, pero se levantaron. Tropezaron, pero continuaron. Porque sabían que lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino su destino eterno. Enoc nos recuerda que la recompensa de los fieles no es solo escapar del juicio, sino heredar lo que Dios ha preparado. Una tierra nueva, un cielo nuevo, una vida sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Pero esta herencia no es para quienes simplemente creen en ella. Es para quienes viven para ello. Para aquellos que eligen hoy lo que será eterno, en lugar de lo temporal. Así que la pregunta final no es si crees en Enoc, sino si vives como él vivió. Si estás dispuesto a ser diferente, a ser firme, a ser fiel incluso cuando nadie más lo esté. Porque al final no serán las multitudes las que heredarán la tierra. Serán los pocos que optarán por quedarse. Y esa elección comienza ahora. Hoy. Ahora mismo. Enoc no solo vio, sino que fue testigo. Fue testigo de lo que pocos se atreverían a afrontar: la verdad desnuda, cruda, sin velos ni concesiones. Y lo que reveló no fue un cuento piadoso para calmar las almas, sino un espejo implacable que refleja lo que muchos prefieren ignorar. La oscuridad no se esconde una vez expuesta, ella se enoja. Las estructuras no se inclinan cuando se enfrentan, se resisten. Y los detalles que descubrió no fueron meros detalles, fueron el corazón de una verdad divisiva: hay quienes son elegidos y quienes quedarán atrás. El libro de Enoc no se ablanda,
no se ablanda, no negocia. Él no ofrece un evangelio de conveniencia, donde todos son salvos por defecto y la gracia se convierte en un hecho. No. Expone la realidad, no todos heredarán la eternidad. Habrá separación, no por capricho, sino por justicia. Habrá juicio, no por crueldad, sino por santidad. Y habrá una herencia eterna, reservada no para los que se acomodaron, sino para los que se mantuvieron firmes. Los elegidos no son los que se esconden entre la multitud, sino los que destacan en la fidelidad. Vivirán con el Mesías mientras los malvados enfrentarán el peso de sus decisiones. Y esa no es una posibilidad lejana, es una promesa inminente. Hoy, cuando la fe se ha convertido en sinónimo de consuelo, cuando las iglesias se llenan de discursos que no exigen más que presencia, cuando la palabra santidad se cambia por tolerancia y verdad por opinión, Enoc grita desde el pasado como una alarma que no puede ser silenciada. Nos recuerda que Dios no es un abuelo dócil, sino un juez justo. Que el tiempo no es un recurso infinito, sino un reloj de arena que se vacía. Que los elegidos no son los que se preparan para un futuro incierto, sino los que actúan como si el final ya estuviera cerca. Lo que vio Enoc no fue una leyenda religiosa, fue una advertencia. Y las advertencias no se dan para archivarlas, sino para obedecerlas. Puedes ignorarlo, como hacen muchos, tratando sus palabras como curiosidad histórica o exageración apocalíptica. Pero la historia no perdona a quienes cierran los ojos ante la verdad. La cuestión no es si estás de acuerdo con Enoc. Se trata de si estás dispuesto a vivir como si tus palabras fueran la última palabra antes del fin. Porque, al final, no serán los que dudaron quienes heredarán la promesa. Ellos serán los que actuaron. Y ese momento es ahora.